Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Iván Omaña y en este momento quisiera que se unieran conmigo para una oración. Padre, al abrir tu palabra hoy, pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos, Señor, recibir las lecciones y la educación que nuestro corazón necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar la lección de hoy con una pregunta. Una pregunta que quiero que pienses en ella un poquito. ¿Qué te hace una persona diferente? ¿O qué te identifica como una persona? Un poquito mejor. Vamos a hablar acerca de, por ejemplo, yo soy un pastor adventista del séptimo día. ¿Qué me hace adventista a mí? Hace un tiempo atrás encontré una persona, como viajo mucho y a veces me monto en aviones y esto, una persona se me sentó al lado y me preguntó que qué hacía. Yo me identifiqué, soy un pastor adventista del séptimo día y su respuesta inmediata me llamó mucho la atención. ¿Saben lo que dijo? Dijo, usted es de los que no comen en sábado. De los que no comen en sábado. ¿Acaso es que el mundo nos conoce a nosotros solo por las cosas que no hacemos? Y dicho sea de paso, su idea era incorrecta porque si me conocen a mí y si conocen a la mayoría de los adventistas del séptimo día, saben que nosotros los adventistas, el sábado es el día que más comemos. La lección de la escuela sabática de esta semana, titulada El conflicto, nos introduce a un problema que tiene que ver con esto. Nos introduce al problema de la identidad de los primeros cristianos. La mayoría de los que se unieron a la iglesia al principio lo hicieron sin pensar que su identidad como judíos, porque después de todos, ellos habían empezado la iglesia y habían iniciado su caminar con Jesús desde su punto de vista de seres que eran judíos. Para ellos, su identidad judía no estaba en cuestión. Lo que pasa es que en el momento en el que se cumple la gran comisión de Jesús, antes de irse Jesús le dice a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue exactamente lo que hicieron. Cuando fueron alejándose de Jerusalén, entonces se iban agregando a la iglesia, se iban agregando personas que no eran judíos. Y el problema que tenían los hermanos judíos de la iglesia primitiva era que eran un poquito clasistas. Preferían que todos los que fueran miembros de la iglesia fueran judíos antes de ser cristianos. La lección de la escuela sabática de este trimestre y de esta semana en especial enfrenta el problema que vino cuando ellos empezaron a predicar el evangelio y cuando se empezaron a unir a la iglesia aquellos que no eran judíos. Lo importante que tenemos que tener en cuenta de este asunto es que el apóstol Pablo, cuando está comunicándose con los miembros de la iglesia, les habla acerca de que Jesús había venido a establecer un nuevo pacto. Esto es interesante e importante. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto de Jesús introducía una nueva manera de hacer las cosas. No era que las cosas anteriores ya no eran importantes. Muy importante que entendamos esto y durante toda la semana lo vamos a estar analizando y lo vamos a estar señalando. Lo que pasa es que según Hebreos capítulo 8 versículo 6, Jesús introduce un nuevo pacto, un mejor pacto, con mejores promesas. Los judíos del Antiguo Testamento tenían promesas y las promesas llevaban hacia el cumplimiento de la venida del Mesías. Jesús era el Mesías y como tal, ya en él se habían cumplido la mayoría de las promesas del pacto antiguo. Ahora Jesús establece un nuevo pacto con una nueva promesa. La promesa de que vendría otra vez. Si pueden recordar,
cuando Jesús se fue elevado a los cielos, dos ángeles se pararon junto a los discípulos y le dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es importante también que entendamos que la presencia de Jesús no elimina bajo ninguna circunstancia la importancia del Antiguo Testamento y de las cosas importantes que Jesús enseñó en el Antiguo Testamento. Hay muchos hermanos de otras denominaciones y de otras iglesias que tratan de decir que, bueno, esto es del Antiguo Testamento y no tenemos que hacerlo. Aquello es del Antiguo Testamento y no tenemos que hacerlo. No. Jesús mismo lo dijo: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. La ley moral de Dios no cambia y continúa siendo una expectativa divina que vivamos en congruencia con esa ley. Sin embargo, muchos judíos que habían aceptado a Jesús aún no estaban preparados para los grandes cambios que vendrían. Y te voy a hacer una pregunta. ¿No? ¿Alguna vez has pensado que el cambio es prácticamente lo único que es seguro en esta vida? Bueno, a veces también yo conozco una persona que dice que abril 16 es seguro. Aquí en los Estados Unidos, abril 16 significa que es el día de pagar los impuestos y todos nosotros tenemos que pagar impuestos. Y el comediante cristiano Mark Lowry dice que está científicamente comprobado que uno de cada uno va a morir. Así que la muerte, los impuestos y el cambio son las cosas más seguras que todos nosotros tendremos que enfrentar alguna vez en la vida. Y es así. Sin embargo, vuelvo a lo que acabé de decir hace un rato. Muchos de los hermanos judíos que estaban en la iglesia, que habían aceptado a Jesús como su Salvador personal, que creían que Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías, no estaban preparados para el cambio que había de venir. ¿En qué se parece eso a nuestras iglesias hoy en día? ¿En qué se parece eso a las cosas que nosotros tenemos que enfrentar? ¿A quién le gusta el cambio? A mí no, a mí tampoco. En estos días me he visto obligado a tener que mudarme y estoy sufriendo sabiendo que tengo que empacar todas las cosas en la casa, meterlas dentro de un camión para llevarlos al otro lugar donde voy a vivir. A nadie le gusta eso. Sin embargo, en mi caso, como hijo de pastor, esta será la vez número 45 que me he mudado en mi vida. 45 veces he tenido que experimentar el cambio seguro. La realidad es, todos nosotros tenemos que enfrentar el cambio. Y si no lo enfrentamos correctamente, puede ser muy peligroso. Voy a saltar al día viernes de la lección para decir lo que voy a decir ahora, porque en el viernes el autor de la lección dice algo bien interesante. La iglesia primitiva tuvo que enfrentar un cambio profundo, tuvo que enfrentar una gran crisis, y si no la enfrentaba correctamente, iba a sufrir graves consecuencias. Pero qué hermoso es que podemos ver en la palabra del Señor cómo el Espíritu de Dios se movió en medio de los hermanos en aquella ocasión, para que el ataque del enemigo no fuera lo que estaba preparado para hacer. Satanás siempre ha querido destruir la iglesia y siempre ha tratado de hacernos enfocar en las cosas menos importantes para que lo más importante se pierda de vista. El apóstol Pablo, en la lección de esta semana, a través de este desarrollo del conflicto, quiere que tú y yo nos recordemos que esta es la iglesia de Dios y Él la cuida y que nosotros debemos dejar que Dios nos guíe. Cerremos con una oración. Bendito Padre Celestial, nuestra iglesia a través de la historia ha enfrentado graves conflictos y problemas. Hoy en día aún nosotros seguimos enfrentando conflictos porque Satanás sabe que mientras nos tenga preocupados y ocupados peleando entre los unos y los otros, no hacemos lo que tú nos has entregado, el trabajo que nos has dejado para hacer. Guíanos, Señor, hoy y siempre, para cumplir tu voluntad y obedecerte siempre. En el nombre de Jesús. Amén.